Buenos días a todos. Muchas gracias, Executive Forum, por acordarse de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Gracias a la Universidad Camilo José Cela por la organización de este evento. Mi presencia aquí tiene que ver, desde mi punto de vista, con dos aspectos. Primero, como Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones somos reguladores de seguros y, en segundo lugar, somos los supervisores de seguros y de fondos de pensiones. También, en mi tarea como regulador, he de decir que también cae sobre mi subdirección todo el seguimiento de las tareas internacionales. Como ustedes saben, en el sector financiero, y parte del cual es el sector asegurador, cada día más la regulación y la supervisión tiene un ámbito internacional, como digo. Se intenta lograr el equilibrio de reglas del juego entre los distintos participantes, teniendo en cuenta que las entidades fundamentalmente operan a través de grupos internacionalmente activos. Desde esta perspectiva, a nosotros nos corresponde estar muy al tanto de lo que está sucediendo en el día a día de las entidades y hacer seguimiento de todo lo que puede estar ocurriendo en el ámbito internacional. Por ello, pues, nos toca ser miembros de distintos grupos de trabajo que ya están formándose en esta materia tradicionalmente conocida como Insurtech y que abarca aspectos como digitalización y Big Data. Tenemos grupos de trabajo de la Comisión, de hecho hay una consulta pública que se ha cerrado hace muy poco sobre el sector o el ámbito Insurtech y FinTech. Tenemos grupos de trabajo en EIOPA, que si ustedes no lo conocen es la Autoridad Europea de Seguros y Fondos de Pensiones. Tenemos grupos de trabajo en el Ministerio de Economía, dentro de la Secretaría General del Tesoro. Ya hemos lanzado un grupo de trabajo a nivel seguros. Es decir, estamos ya siguiendo toda esta faena desde hace bastante tiempo y vamos a ver los cambios que pueden significar, ¿no? Mi presencia aquí, por lo tanto, pretende, desde mi perspectiva de regulador y supervisor, lanzar una serie de ideas sobre cómo está la cuestión ahora mismo y hacia dónde podría ir toda esta ola, por llamarlo así, ¿no? Ya que estamos en la universidad, yo recuerdo mis tiempos de universitario. Yo creo que este instrumento todo el mundo lo reconoce a día de hoy. Aunque veo aquí gente ya muy joven que podría no haberlo tocado nunca, yo creo que cuando se lo pregunten a mi hijo dirá, es un telégrafo, porque le parecerá algo que nunca ha visto, que sabe que ha existido. Yo creo que en la época en la que yo estaba ya terminando la universidad, se empezaron a implantar unas cosas. En los primeros años presentamos los trabajos con este aparatejo y en los últimos años los empezamos a presentar con uno que en aquel momento era todavía más complicado. Tenías que estar escribiendo como en una máquina de escribir y encima te tenías que acordar de darle de vez en cuando a guardar, porque la máquina en aquel momento no hacía como ahora, que hacía un autoguardado. Entonces tenías que estar pendiente de eso. En cualquier momento se te podía despistar algo y aquello dejaba de funcionar y perdías todo el trabajo. Y luego encima, a la hora de imprimirlo, pues no era como la máquina que acababas de escribir y tenías la copia. Había unos cacharros, tenías que insertar ahí el papel y si tenías suerte, aquello salía y luego tenías que estar recortando los bordes de la hoja troquelada y si no se acababa el tóner, pues salía algo que a lo mejor el profesor podía leer, ¿vale? En aquel momento eran unos aparatos Macintosh que dejaron de existir. Luego saben ustedes la historia de Apple, por lo tanto no se la voy a contar ahora, pero me traen a la mente muchas cuestiones. La primera es el ámbito de la universidad, con su papel de intentar estar al tanto en la innovación tecnológica, pero sobre todo el hecho de que hay situaciones, desde mi punto de vista, como la que estamos comenzando a vivir, a la cual uno no puede sustraerse. Seguramente muchas empresas, algunos pensaron en aquel momento, esto de los ordenadores es un rollazo, no va a ningún lado, nosotros seguimos con nuestras máquinas de escribir. Ya había algunas, aquí está IBM presentes, o una filial de IBM, que tenían cierta memoria y te permitían hacer correcciones, tenían el Tipex incorporado, es decir, hacían bastantes virguerías y algunas empresas pensaron que aquello, estos aparatejos un poco más pedestres no tenían futuro.
no tenía sentido el tomar una decisión de esas características. Al final, la propia evolución de los mercados te lleva a que no cabe decidir. Estás ahí o, desde luego, no puedes operar, ¿no? Por ello, pensamos, o tiendo yo a ver, que al final las empresas, que son las que están aquí presentes, pues tendrán que estar a lo que les demanden los clientes. ¿Qué demanda el cliente a día de hoy? Pues una solución inmediata. No que usted, como cuando tiene un siniestro, le escriba una carta a la atención del señor don tramitador y la envíe al correo y espere durante varias semanas a ver si se le contesta. A lo mejor tiene suerte y puede llamar por teléfono. Yo creo que cada vez más eso es lo que demanda el cliente y la empresa, le guste o no, tendrá que adaptarse a ello si quiere, en principio, sobrevivir. Por supuesto, esto es muy modulable. Hablando del sector asegurador, no es lo mismo, y me voy a ir a un caso siniestro, una empresa de decesos en la que todo el mundo sabe que el siniestro, valga la redundancia, va a ocurrir, pero va a ocurrir una vez, pero desde luego va a ocurrir, que una empresa de salud en la cual pueden ocurrir varios siniestros, varias enfermedades y que interesa a lo mejor hacer un seguimiento de cuál es la salud, el estilo de vida de esa persona para graduar la prestación del servicio de una manera más personalizada. En el caso y una vez que se produce el siniestro, pues esta persona pueda ponerse en contacto con su entidad de manera rápida y ágil. En el caso del seguro de decesos, probablemente el asegurado, desde luego, ya no se va a poner en contacto con esa compañía y los que se pongan en contacto probablemente no necesiten tanta celeridad y a lo mejor lo que demanden probablemente sea un trato mucho más personalizado, con lo cual no puede ocurrir que no sea tan inmediato o tan necesario en unos ramos del seguro como en otros toda esta digitalización. Es solamente un ejemplo, ¿no? Pero pasando ya, y no tengo mucho tiempo para mi exposición, lo que estamos detectando y que está ocurriendo en el sector asegurador, los cambios, los motivos por los que se producen, pues tienen que ver con un conjunto de aspectos que voy a intentar mencionar de la manera más breve posible. Por un lado está sin duda la experiencia del cliente. Si tenemos un cliente que nos demanda enviar una foto con el siniestro cuando ha ocurrido, cuando se han chocado los coches y que de manera rápida se ponga a su disposición una grúa e inmediatamente llegue el coche de sustitución, pues eso no se arbitra mediante un sistema de correo postal, ¿vale? Por lo tanto, los clientes van demandando y las entidades que son capaces de detectar esas necesidades y de darle respuesta antes, probablemente sean aquellas que sean las preferidas por los clientes. Clientes que se van renovando, que cada vez son más jóvenes y más acostumbrados a esta inmediatez, ¿no? Voy a referirme solo a algunos aspectos de la experiencia del cliente, podríamos estar hablando un buen rato, ¿no? Yo le voy a lanzar una serie de ideas para que ustedes las tengan en mente sobre todo lo que estamos detectando. Por supuesto, la idea de empoderamiento, aparece ahí el guión mal puesto, perdón, la idea de empoderamiento también está ahí. Hay en el mundo actual, cada vez, gracias a la transparencia que existe en muchas ocasiones, cada vez más personas que les gusta sentirse dueños, entre comillas, de sus destinos. Les gusta que si ellos no presentan siniestro tengan derecho a una devolución de parte de la prima. Les gusta conocer cómo están evolucionando los siniestros de su pool y aquí hablamos ya de seguros del tipo peer-to-peer y eso son tendencias que están a día de hoy cada vez más en boga y que seguirán produciéndose porque las personas somos así. Productos más adaptados. ¿Qué podemos decir del Internet de las cosas, ¿no? Si tenemos ahora mismo seguramente en su póliza de seguro 4 o 5 preguntas del estilo ¿su coche está en garaje o se aparca en la calle? ¿Cuántos kilómetros hace usted al año? ¿Cuántas veces a la semana utiliza el coche? Si en lugar de eso lo que tenemos es un chip, no tendremos, la compañía aseguradora seguramente sabrá cuántos kilómetros hace, pero no es lo mismo que los haga a lo mejor en ciudad que los haga por una autopista. El señor que los haga por una autopista y en horas que no haya mucho tráfico se considerará maltratado desde la perspectiva de la prima que le están cobrando, mientras que otros se están beneficiando de una situación que no es a lo mejor la declarada.
Por lo tanto, hay muchas aplicaciones de esto. Por supuesto, en el ramo de salud, con todos los wearables, pues, permiten realizar un seguimiento del cliente y también otorgarle las soluciones que están buscando, ¿no? Tenemos una mayor posibilidad de segmentación, precisamente por este asunto también que estoy comentando, por la posibilidad que tienen las entidades de captar cada vez más datos, de registrarlos y de tratarlos. De esta manera, pues si sabes que un cliente es muy viajero, le podrás ofrecer una serie de productos y una serie de coberturas que otro que tiene una tendencia a lo mejor a quedarse más en casa o a realizar otro tipo de actividades menos viajeras pero más deportivas, que estará más interesado. Por lo tanto, desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva de riesgos, esto tiene muchas implicaciones. Que hablar de la distribución, ¿no? Cualquiera que tenga una aplicación, cada 2x3 le van llegando, cada vez que lo abre, si es de las gratuitas, le van llegando anuncios. Y esos anuncios cada vez serán más personalizados por los datos de los que se nutre, porque en la medida en que aceptamos aplicaciones gratuitas, normalmente estamos aceptando también compartir esos datos, ¿no? Lo cual no es necesariamente malo, todo lo contrario, podría ser precisamente que a través de distintos canales nos lleguen ofertas que nos parezcan más atractivas, ¿no? En tarificación, pues el ejemplo el que ya he comentado. Perdonad que vaya tan rápido, pero es que tengo más ponentes y no quiero aburrirles, pero es que son tantísimas cosas que sin duda no voy a cubrir todas, pero bueno, yo voy rápido y si alguien quiere que abordemos algo con más detalle después, lo hacemos, ¿no? En tarificación, pues el ejemplo que ya he comentado de los automóviles, hay una experiencia italiana en la cual estuvieron haciendo un estudio de chequeo de hasta qué punto un conductor estaba dispuesto a que le colocaran el aparatito en el coche y al final detectaron que el umbral era un ahorro de póliza del 20%, el conductor estaba encantado de que le pusieran el aparatito. Y eso, desde luego, desde la perspectiva de la tarificación ha sido estupendo para la primera entidad que lo ha hecho, ¿no? En costes de suscripción, qué decir, ¿no? de la subdirección en la que trabajo, pues depende todo lo que tiene que ver con el contrato de seguro. El contrato de seguro pues son una serie de papeles que deben ir firmados por distintas personas, bueno, o por lo menos por la persona del tomador, aceptando una serie de cláusulas que son limitativas en ocasiones. Si todo esto se agiliza, si se evita el papeleo, si hay contratos en ocasiones inteligentes que permite una actualización de los riesgos automática en cada uno de los periodos de cobertura, no cabe duda que los costes de suscripción disminuirán, ¿no? En materia de identificación de riesgos, pues también hemos hablado ya algo de ello, ¿no? Cuando colocas un chip en un coche, cuando una persona accede a que si le regalas el reloj de Apple, pues lo lleva puesto y él, no su perro, y pueden tomar ustedes o las compañías recibir datos sobre esa persona, pues por supuesto se identifican con mayor facilidad los riesgos a los que está expuesto. Hablamos también de ciberriesgos. Ayer hubo otro de los famosos ataques masivos, ¿no? Sobre esto no voy a hablar mucho más. Es algo que en la medida en que se gestionan muchísimos datos, todas las entidades, no solo el sector asegurador, están expuestas a esto y que a la vez, lo veremos un poquito más adelante, abre nuevas posibilidades de negocio en este sector, ¿no? Y por último, aspectos de fraude. En la medida en que las entidades cada vez tienen un acceso a mayor fuentes de datos, pueden contrastar, pueden crear tendencias, pueden buscar correlaciones que le digan si el siniestro que se ha producido tiene sentido o no. La correlación, entre comillas, o la investigación más típica es la del señor que dice que se ha roto la pierna y manda la foto en Facebook jugando al golf o corriendo la maratón, ¿no? Esos casos se dan. Ustedes saben que en el sector asegurador de cada euro que se invierte en fraude se recuperan unos 40. Esa es la proporción. Con todo esto de Big Data, sin duda se recuperará mucho más dinero. Eso va en beneficio de todos, no piensen que es algo que va en beneficio del sector. Al final el fraude son siniestros que se pagan. Cuanto más siniestros se pagan, como lo pagamos entre todos los aseguradores, las primas suben. Si hay que pagar menos siniestros, por el motivo que sea, pero si es por el motivo de fraude peor, pues las primas de todos los asegurados, de todos los tomadores, bajan, ¿no?
¿Qué retos tenemos? Hemos visto un poco las tendencias fundamentales, que no son pocas y seguro que a ustedes se les ocurren muchas más que tenemos identificadas, pero junto a estas tendencias, por supuesto, hay muchos retos. Hay retos para el mercado, no voy a extenderme demasiado, y retos para el regulador y para el supervisor, ¿no? Dentro de los retos para el mercado se habla en primer lugar de la denominada, y este concepto lo habrán oído ya, fragmentación de la cadena del valor. En el ámbito asegurador, cada vez más hay prestadores de servicios especializados en distintos ámbitos que no necesariamente son aseguradoras, son simplemente, como he dicho, prestadores de servicio que van poniendo a disposición de las entidades aseguradoras una serie de medios que en el ámbito digital probablemente tienen de una manera más inmediata, más ágil, están más acostumbrados al cambio que lo que puede tener una entidad aseguradora y, por tanto, no es extraño que aseguradoras recurran a estos especialistas. Lo que ocurre es que si tengo un experto que me va a ayudar a identificar cuáles son las necesidades de mis clientes, que es un experto externo, porque es el que mejor lo sabe, porque tiene más experiencia en el mundo digital, y tengo otro que va a ser el que se encargue de que mis siniestros lleguen a mí y la respuesta mía a mi tomador lo antes posible. Y además tengo otro que es un especialista en bucear en el ámbito digital para detectar fraudes. Al final se produce toda la cadena de valor que hasta hace muy poco estaba en manos fundamentalmente de las entidades aseguradoras, que son las que tenían a todos estos expertos. El Big Data consistía básicamente en los actuarios manejando las tablas de mortalidad, actuarios que eran empleados de las aseguradoras, casi en el 90% de los casos. Pero si todos estos expertos ahora los encuentro en distintas compañías, en distintos ámbitos, que muchas veces poco saben del sector asegurador, al final se produce esta fragmentación de la cadena del valor, lo cual no deja de ser un reto, el control de la misma para la entidad aseguradora y también, como veremos, para el supervisor. Hay también cajas negras en esto. Cajas negras es una preocupación para nosotros como supervisores, pero mucho más para las entidades aseguradoras, porque hay un tercero que le está dando un advice, que le está dando un consejo sobre que haga algo y la entidad aseguradora le pregunta por qué y este tercero le dice que porque es lo que le dice su programa, pero no sabe mucho más. Y las entidades aseguradoras, la verdad que son bastante concienzudas y les interesa, tienen la mala costumbre, buena desde mi perspectiva, de querer saber de dónde salen las cosas. Y hay muchas veces estos expertos que no son capaces de explicarlos, créame. Y eso la verdad es que es una fuente de problemas para todos, ¿no? Es un programa que está vendiendo una persona aquí, pero que han hecho unos indios y que él sabe lo que sale del programa, pero no sabe por qué ni de qué se nutre. Es un problema que no es menor, ¿eh? Lo cual significa que muchas veces las entidades tienen que tener también expertos en esta materia. Tenemos, por supuesto, el reto para las entidades de proteger y tratar, de acuerdo a la regulación vigente, todos los datos de que disponen. En eso no voy a entrar, es la normativa de protección de datos, que es muy exigente y que además varía muchas veces entre estados, ¿vale? Sin duda ocurre también que en la automatización, al haber cajas negras además, pues puede ser que me esté arrojando resultados totalmente erróneos, que me hagan tomar a mí como asegurador, en este caso, decisiones erróneas, o que, por ejemplo, cuando se trata de un robot que ofrece asesoramiento a los clientes, pues no haya tenido en cuenta determinadas circunstancias de este cliente, porque el robot no es un humano, y esté dando un asesoramiento totalmente erróneo. Eso no es un asunto que sea menor tampoco, ¿no? Todas estas cuestiones pueden afectar directamente a la reputación de las entidades aseguradoras. Sin ir más lejos, y repitiendo el caso de los ciberataques de la semana de ayer y de hace unas semanas, pues salió a la prensa Telefónica como una de las principales sufridoras de este ataque, y eso evidentemente mina la reputación de una entidad, ¿no? Nuevamente el asunto de los ciberriesgos como reto para el mercado al que ya me he referido, pero también la figura de los ciberseguros. Cada vez más entidades de todo tipo están llamando a aseguradoras para ver cómo pueden cubrir estos riesgos. Se dan cuenta que estos riesgos están ahí, que no los pueden gestionar muchas veces, pero que al menos quieren mitigar las consecuencias. Para el sector asegurador, evidentemente, esto es una gran oportunidad, pero es una gran oportunidad que no deja de tener nuevamente sus riesgos.
Por ejemplo, hay una base estadística muy pequeña en el tiempo. Ustedes saben que el sector trabaja fundamentalmente con datos a la hora de hacer pricing, a la hora de realizar una tarificación. También es un ámbito muy complejo el de los ciberriesgos. No sabes exactamente en qué va a consistir un ciberriesgo. Por lo tanto, ¿qué pones en la póliza? ¿Le cubro los ciberriesgos? Ninguna aseguradora haría eso, lo cual nos lleva a encontrar unos contratos con muchas cláusulas delimitativas para que quede perfectamente claro qué es lo que se está cubriendo, cláusulas limitativas también, delimitadoras y limitativas, para que nadie piense que se le está cubriendo algo que no está cubierto y, por supuesto, hay problemas, como digo, para tarificar. No hay experiencia y muchas veces, ustedes lo sabrán, entidades que han sufrido ciberataques no son reacios, digamos, a compartir que los han sufrido porque su reputación podría verse dañada, no les gusta hablar de las consecuencias que ha tenido, es decir, realmente no hay demasiada información para poder tarificar, lo cual al asegurador le hace ser prudente y lo que a lo mejor una entidad aseguradora pensaría que se le está cubriendo, en ningún caso se le estaría cubriendo. Pero no cabe duda de que es un ámbito completamente nuevo y que desde luego está ya dando lugar a muchísimos contratos que cada vez incluyen más coberturas, ¿no? Por ejemplo, el malware que destruye, a pesar de que llegue a través de software, puede llegar a destruir un aparato, la interrupción de una cadena de fabricación porque ha entrado un virus y se dejan de fabricar automóviles, pues ahí entraría la cláusula de pérdida de beneficios, por ejemplo. Es decir, hay posibilidades. O la cobertura o indemnización por parte de la aseguradora hasta un determinado límite de millones de euros cuando sucede determinado evento, o la puesta a disposición de expertos en el ámbito informático para solucionar el problema que ha tenido el asegurado. Es decir, hay muchas posibilidades que se están trabajando en ella. Los costes, pues ¿qué les voy a hablar? Desde luego todo esto tiene unos costes de implementación que no son desdeñables, pero también hemos visto que hay grandes posibilidades de ahorros, ¿vale? Y por supuesto y fundamental, esto nos lleva a una transformación del mercado, a una transformación del sector, que es con lo que he empezado hablando, de la cultura de las empresas. Cada vez más las empresas son más conscientes de que tienen que estar a disposición del cliente, de que el mundo va cambiando y, lo que es más importante, muy rápido, de que tienen que atender en el menor tiempo posible las necesidades de los clientes y estar pendientes de lo que ocurre, ¿no? Una transformación que probablemente no será disruptiva, como se está diciendo, porque al final el cliente puede demandar, habrá entidades, todas necesitan su tiempo, habrá entidades más rápidas y otras más pequeñas, pero el cliente no va a adquirir algo hasta que no lo tenga a su disposición. Y en eso las entidades tienen una cierta capacidad de adaptación. Lo que sí está claro es que cuando una o dos están ya ofreciendo algo, enseguida llegan las demás, ¿no? Pero hasta que llega ese momento todavía pasa algún tiempo. Una transformación también en cuanto a las capacidades que se requieren en el sector. Ahora que estamos en la universidad, desde luego están cambiando mucho, ¿no? Por tanto, son muchísimos retos para el sector y también retos para el supervisor, ¿no? Por un lado, la regulación. Como he dicho al principio de mi intervención, estamos viendo qué está ocurriendo no solo en España, sino que está ocurriendo en la Unión Europea, qué está ocurriendo a nivel global a través de la IAIS, para ver si determinadas actividades precisan de determinados ajustes regulatorios o no, porque muchas veces, aunque tienen incidencia en el sector asegurador, son actividades que no están reguladas, que son mera prestación de servicios a este sector, ¿no? Entonces, esa reflexión es importante hacerla porque no cabe duda que en un mundo que cambia tan rápido, la regulación, ya me gustaría a mí como responsable de regulación que fuese lo más estable posible, pero no hay que sustraerse de la realidad y hay que estar muy encima de lo que ocurre, ¿no? Hay problemas también, esto plantea también problemas éticos de acceso, ¿no? Hemos dicho antes que si una persona le pones
un reloj de estos de Apple, por ejemplo, de Samsung o de lo que ustedes quieran, para que delimite su estado de salud, su estilo de vida y demás, podría ocurrir que unos se vean beneficiados en cuanto a tarifas y otros se vean perjudicados o incluso expulsados de la posibilidad de obtener aseguramiento. Eso plantea una serie de cuestiones que como regulador hay que tener en cuenta, especialmente, por ejemplo, en el mundo de los seguros obligatorios. Ustedes, el que quiera conducir tiene que tener un seguro por el riesgo que causa. Esa situación de que ustedes no le quieran asegurar está prevista expresamente. Si ustedes van con 3 negativas de entidades aseguradoras a asegurarles, tienen el derecho que les asegure el Consorcio de Compensación de Seguros, para que si ustedes causan un daño a alguien cuando circulan, ese alguien pueda estar protegido del siniestro creado por el riesgo de la circulación, ¿de acuerdo? En este ámbito, pues también habría que tener en cuenta este tema de la expulsión de determinados nichos del mercado asegurador. La protección al consumidor es vital en todo esto. He hablado en muchísimos ámbitos de la distribución, he hablado de los contratos. Tenemos que estar seguros que cuando aceptan determinadas cláusulas las están conociendo. Quizás la existencia de contratos inteligentes facilita esto. A día de hoy la normativa obliga a que determinadas cláusulas se resalten, pero si ustedes están contratando a través de un teléfono móvil, pues fácilmente el teléfono puede ponerse a brillar. Oiga, que está usted aceptando esta cláusula. Eso es muchísimo más llamativo que una negrita en un contrato, o incluso lanzar un mensaje de voz. Atención, cláusula limitativa, y usted le da al botón y acepta, ¿vale? Hay muchas posibilidades que en ocasiones se habla de la desprotección al consumidor, pero también, si se estudia bien, puede conseguirse lo contrario, ¿no? Desde el punto de vista supervisor también nos preocupa el efecto de todo esto en la estabilidad financiera. Un prestador de servicios que puede ser global, que puede ser el líder, que puede ser claramente la referencia, por ejemplo, para el mercado asegurador, si es prácticamente el que contratan todas las compañías y tiene un problema muy gordo, nos está directamente minando la estabilidad financiera. Y como supervisores, además de la protección al consumidor, cada vez más tenemos que mirar estos temas de estabilidad financiera. Y no hablo ya solo del sector asegurador, sino que este prestador de servicio, si por ejemplo ofrece datos para realizar una valoración del rating de crédito de pymes, pues eso puede interesar a una compañía aseguradora de seguro de crédito, pero también puede interesar a bancos. Y un problema con datos falsos o falseados o mal tomados por parte de este prestador de servicio, no cabe duda que impacta al conjunto del sistema, ¿no? Por tanto, retos como estos de la supervisión. Hablamos también que ahora es muy fácil, entre comillas, ir a una compañía aseguradora con la orden de inspección y verlo todo de la A a la Z. Si hemos dicho que va a haber una ruptura o que está habiendo ya una ruptura de la cadena de valor, pues cada vez más tendremos que ir a distintos sitios. Ya no vale con ir, por ejemplo, a la mutua y hacer allí la inspección. Probablemente vas a tener que juntar datos de distintas fuentes, ¿no? Tenemos los ciberriesgos que evidentemente nos preocupan desde distintas perspectivas, los datos, la reputación que puede tener para el sector, que es un riesgo que como supervisor también nos preocupa, las fugas de información protegida que tiene que ver con clientes, bueno, muchos temas, ¿no? Todos estos prestadores de servicio lo que hacen es realizar una función de outsourcing, de externalización. En la directiva nueva de Solvencia II, que ya está, como sabéis, transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico, en vigor desde el 1 de enero del 2016, es bastante generosa, entre comillas, en los aspectos de externalización. En general, se permite la externalización, la realización de actividades por terceros con una serie de límites. Límites que, bajo mi perspectiva, son muy lógicos. En primer lugar, que no suponga un incremento indebido del riesgo operativo. No cabe duda de que cuando me llevo funciones fuera de la entidad aseguradora a un tercero, el riesgo operativo se ve incrementado. Lo que nosotros ponemos delante es un incremento indebido de este riesgo. La externalización, otro de los límites, no debe impedir que los supervisores puedan hacer sus actividades. Es decir, que yo vaya a una entidad aseguradora y me diga, no, yo de esto no sé nada. Usted tiene que ir a este tercero que está
en Sevilla y allí se las tenga usted con el tercero. Pues en materia de externalización, el supervisor podría ir y podría pedir los datos y la entidad sería responsable en la misma medida de la función, como si no estuviera exteriorizada, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que bueno, hay algunos límites a la exteriorización, pero en general es algo que está previsto, ¿no? Al hablar de una quiebra de la cadena de valor, nuevamente nos encontramos con quién es el responsable de lo que pasa. Esta discusión viene también con objeto de algo mucho más intuitivo para ustedes, ¿no? Porque sale en la prensa y en la televisión cada 2 por 3. El automóvil inteligente que no lleva conductor. ¿Quién es el responsable si atropella a alguien? ¿Es el señor que va ahí con los brazos cruzados? ¿Es la compañía que ha hecho el software? ¿Es el fabricante del automóvil? Bueno, eso no es baladí desde la perspectiva del asegurador, como ustedes se pueden imaginar, y tampoco desde la del supervisor, ¿no? Hablamos también, como reto para nosotros, y ya solo me queda una diapositiva, de la neutralidad, el crecimiento y la competitividad. Como reguladores de seguros y de pensiones, de lo que se trata es de que los que realizan una determinada actividad que puede suponer un riesgo para tomadores, para asegurados, para beneficiarios, para partícipes de fondos de pensiones, pues sean tratados todos iguales con independencia de cómo se realice esta actividad, sin perjuicio de aplicar el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta también que estas actividades, pues no cabe duda que tienen un fuerte impacto en el crecimiento y la competitividad, y la Comisión Europea es consciente de todo ello cuando tome cartas en la materia. Y por último, como gran reto para los supervisores, por supuesto está el intentar entender todas las consecuencias de lo que está pasando, conocerlo, qué es lo que está pasando, y abordarlo de la mejor manera posible para el sector, ¿no? Concluyo ya con esto. Lo que ven ustedes ahí como reflexión final, en la fotografía más borrosa, no se ve muy bien, es un coche de caballos, ¿vale? Y a la derecha se ve el primer automóvil, modelo de Carl Benz, al final del siglo XIX. ¿Saben qué era el automóvil con respecto al coche de caballos? Era básicamente la solución ecológica. Ustedes dirán, ¿el automóvil la solución ecológica? Esto era así. En Londres era una ciudad con 5 millones de habitantes, final del siglo XIX. Nueva York, 3 millones. Chicago tenía ya 1,5 millones. Las personas se desplazaban en caballos. Un caballo, y permítanme la anécdota, viene a defecar en torno a 10-15 kilos de materia al día. Imagínense ustedes varios miles de caballos por las ciudades, por las calles. La verdad es que era un problema de salud. Sinceramente era un problema de salud. Hay un artículo de Financial Times de principios del año 1900 en el que decía, mi faceta actuario, hacía una previsión que en 50 años las calles de Londres tendrían 3 metros de excrementos, tal como iba la cosa. Se creó una convención para ver cómo solucionar el problema. A los 3 días se suspendió porque los expertos no encontraban una solución y de repente apareció este cacharro, ¿no? Un cacharro que al principio pues, no era mucho más rápido que un caballo, había que estar cada 2 por 3 parándose, echándole allí etanol, pero la verdad es que solucionaba mucho todo el problema de insalubridad de las ciudades, que no era menor. Imagínense en Londres con todo eso y además lloviendo ahí por las calles, aquello corriendo. O sea, era algo terrible, ¿no? Y además los caballos sometidos al estrés de estar en ciudades, cargando y demás, pues morían con relativa frecuencia. ¿Qué hacer con todos esos cadáveres, ¿no? Pues aparece este cacharro que a día de hoy es denostado como auténtico pirata contra el medio ambiente y bandido contra el medio ambiente, y curiosamente en aquel tiempo era la solución, como les digo, ecológica. Pero volviendo al paralelismo con los coches y con el mundo actual, cosas que comienzan hoy de una manera, si no las seguimos, en el futuro pueden tener un impacto a lo mejor mayúsculo y sobre todo inesperado, porque hoy nadie dice que el coche sea la solución ecológica, ¿no? Pero sin embargo, reflexionen ustedes sobre todos los cambios que ha traído el automóvil, ¿eh? Cambios que tienen que ver con la propia arquitectura de las ciudades. Antes, con un caballo desplazándose a 10-15 kilómetros por hora, ¿quién podía vivir a 40 kilómetros de su lugar de trabajo al que tenía que ir todos los días?
3 horas de desplazamiento a la ida y otras 3 a la vuelta. Eso ha permitido tener ciudades más largas, no es una cosa más extendidas, que podamos vivir en chalets a las afueras y demás, no es una cosa menor. También ha permitido que nos podamos ir de vacaciones a la playa y que por tanto se desarrolle toda la costa, que hasta hace pocos años básicamente vivía de lo que pescaban. Y esto no es ninguna tontería. Nos ha permitido tener acceso a alimentos frescos. Entonces el pescado era mucho más ecológico que hoy, porque se cogía en el mar y ya está, pero las condiciones que llegaba a Madrid no me las quiero imaginar después de varios días en carreta, o las verduras y demás. Ha permitido desplazar mercancías, desplazar personas, crear industrias como petrolera, de fabricación de automóviles y, por supuesto, en el ámbito asegurador. Cuando hay un siniestro, ahora se monta uno en un coche, en una ambulancia, y llega en un momento y disminuye inmediatamente el impacto que tiene ese siniestro. O que vamos a hablar de los coches de bomberos, ¿verdad? Entonces, una sola cosa, fíjense todos los cambios que puede producir. Y yo creo que en el ámbito en el que estamos hoy, el acceso y la posibilidad de tratar tantos datos, sin duda va a producir cambios que hoy ni siquiera somos capaces de prever, y que no cabe duda que las entidades aseguradoras están ya encima de ello y van a saber sobrellevarlos con beneficio para el tomador y para el conjunto de la sociedad. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias.